Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 22 de mayo, Vístanse de amor, dirigido por el pastor Félix Iglesias. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Colosenses 3:14. El hermano Félix Armando Iglesias Echavarría tiene 36 años, es pastor en la Iglesia Bautista Roca de Agua Viva en Santa Clara, Cuba. Está casado hace 13 años con la hermana Liliana y juntos tienen 2 hijos, Álvaro Daniel de 9 años y Alma Esther de 5 años. Ambos conocieron a Cristo en 2009 y desde entonces han servido al Señor con gozo. Es graduado de Teología, Consejería Bíblica y Ministerio Juvenil en el Seminario Teológico Bautista Luis Manuel González Peña de Santa Clara. Actualmente es estudiante del Instituto Expositores IDEAR de Argentina y pastor residente en plantación de iglesias con Endos Network. Ha servido en diversos ministerios, incluyendo líder de jóvenes en la primera iglesia bautista de Santa Clara, copastor en la iglesia bautista Emanuel durante 6 años y desde 2022 pastor en la iglesia bautista Roca de Agua Viva en Santa Clara. Además, en 2018 fue parte de un equipo misionero que sirvió en Colombia durante 2 meses ministrando en ciudades como Bogotá, Cartagena de Indias y Riohacha, donde tuvieron el privilegio de ministrar entre los indígenas Wayuu en esta última ciudad. Muy buenos días, mis hermanos. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Gracias al Señor, muy bien por acá. Me alegra mucho. Bueno, mis hermanos, el día de hoy tenemos nuestro devocional de mayo 22. Se titula Vístanse de amor y nos acompaña el pastor Félix Iglesias desde Cuba. Buenos días, pastor, y muchas gracias por el esfuerzo. Buenos días, mi hermana. El Señor sea contigo y también con todos los hermanos que se encuentran aquí en la sala y con los que se van a ir uniendo poco a poco. Así que damos gracias al Señor por la oportunidad preciosa que nos concede de poder estar aquí reunidos hoy por la misericordia de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues hoy tenemos la oportunidad de juntos poder crecer en el conocimiento de Dios y su palabra y tener este tiempo para, unidos a través de la Escritura, bueno, pues poder crecer y de una manera maravillosa, bueno, pues poder animarnos los unos a los otros, poder escuchar lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra en el día de hoy. Y sería una buenísima oportunidad para no desaprovechar comenzar este día, ¿verdad? Para todo aquel que pueda, creciendo en Dios y profundizando en la Escritura. Y el devocional de hoy es un devocional sumamente hermoso, gracias a Dios. Y quisiera preguntar si hay algún hermano por ahí que lo tenga, que pudiera en el día de hoy leerlo y así estaríamos comenzando. Muy bien, mi hermana, gracias. Mi hermana Carolina. Buenos días, pastor. Bueno, mayo 22, vístanse de amor. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Colosenses 3:14. Durante algún tiempo, la cultura occidental ha estado dominada por la idea de que el amor solucionará todos nuestros problemas. Cantamos cosas como lo único que necesitas es amor y decimos cosas como todo lo vence el amor. Ahora bien, esto tiene algo de verdad. El amor de Dios sí puede solucionar literalmente cualquier cosa si nos sometemos a Él en sus términos. Pero el problema es que por naturaleza no nos sometemos a Él de esta manera. Y además, la sociedad en general tiende a tener una noción del amor que en poco se asemeja al amor verdadero, que se ve y se define en su fuente,
Dios mismo. A menudo lo que une a las personas en amor es un interés compartido o un instinto natural. Nos sentimos atraídos instintivamente hacia aquellos que son como nosotros o que nos parecen interesantes. Sin embargo, en las iglesias, nuestro amor y afecto mutuos están anclados en algo fuera de nosotros mismos, es decir, en Jesucristo. En última instancia, no nos une ninguna característica personal, interés compartido ni atracción mutua, sino más bien Dios, quien ha actuado por medio de Jesucristo para derribar la pared intermedia de separación, Efesios 2:14. O sea, toda barrera entre personas, raza, clase, género, idioma o nacionalidad. A pesar de los anhelos de nuestra cultura, siempre que basemos nuestra idea del amor de forma subjetiva en nuestras decisiones y sentimientos, una sociedad definida por el amor verdadero seguirá siendo imposible. Únicamente un amor objetivo e inmutable, el amor de Dios por nosotros en Cristo, puede unir a todos en perfecta armonía. Colosenses 3:14. Solo el amor eterno de Dios por nosotros, por medio de su Hijo y en su Espíritu, puede llenarnos lo suficiente para poder amar en verdad de la manera que era planeado que lo hagamos desde el principio. Sin la tierra del amor de Dios, las semillas de amor que plantemos en esta vida nunca podrán crecer ni florecer a su máximo potencial. Así pues, a medida que buscas hoy a Dios y su verdad, pídele que te llene de misericordia, bondad, compasión, gracia y sí, amor. Asegúrate de que lo más importante para tu corazón sea no lo que los demás sienten por ti, ni lo que tú sientes por los demás, sino más bien lo que tu Padre siente por ti, porque la fe está, más bien lo que tu Padre siente por ti, por la fe, estás unido a su Hijo, el Señor Jesús. Saber que en esto consiste el amor, en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Saber que Dios no puede amarte más de lo que te ama, te muestra cómo amar a otros y te libera de necesitar algo de ellos para poder sencillamente dar. Así pues, vístete de amor, porque tu amoroso Padre Celestial te deleitará al sustentarte cuando busques amarlo a Él y a otros cada vez más. Para profundizar, Colosenses 3:5-14. Amén. Gracias, mi hermana. Realmente gracias por esta lectura en este día. Y como hemos podido ver, es un tema precioso. Habla del amor, ¿no? Y esta exhortación a vestirnos de amor, cada uno de nosotros. Y esto realmente es un reto y es un gran desafío y lo vamos a estar viendo en este día. Así que agradeciendo a mi hermana Carolina por compartirnos la lectura del devocional. También quisiera que en esta mañana, bueno, pues si usted ha traído o tiene ahí a mano su café, pues eche mano de él y disfrutemos juntos en esta mañana. Y quisiera también pedirle a algún hermano que pudiera en esta mañana guiarnos en una oración para dar gracias a Dios por este día y pidiéndole al Señor que sea Él quien guíe este tiempo y que sea Él en medio nuestro en esta mañana. Si algún hermano, por favor, quisiera guiarnos en una oración, puede levantar la manito. Muy bien, hermana Mariluz. Muy bien, gracias. Muy buenos días para todos. Yes. Señor Padre Celestial, Padre amado, en esta mañana estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Y gracias por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos, Señor, levantarnos este día, Señor, y estar aquí en unión con mis hermanos para aprender un poco más de ti, Señor, de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Gracias por este momento, este espacio que nos permites vivir, Señor, que nos permites estar donde podemos aprender más de ti, de tu palabra.
donde podemos compartir, Señor, con mis hermanos. Gracias por la vida, Señor, de el pastor que va a estar liderando, Señor, este momento, que seas tú guiándonos, que seas tú hablando a través de él, Señor, y ayudándonos cada día, Señor, a vestirnos de ti, de tu amor. Gracias, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos y que seas tú hablándonos en este día como siempre lo haces. Amado Padre Celestial, muchas gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana Mariluz. Que el Señor te siga bendiciendo en este día. Pues sí, mi hermano y mis hermanas, en este día pues vamos a compartir este tema del devocional titulado Vístanse de Amor. Y no sé en sus países si conocen, pero aquí en Cuba hay un plato tradicional que se llama, bueno, ropa vieja. Ese platillo es un platillo muy delicioso que se hace con carne de res y es un plato exquisito y es un plato típico de Cuba. Pero resulta que hace muchos años ese platillo aquí en mi país está prácticamente desaparecido. Y realmente es un desafío, pero lo más interesante es que ese platillo, a pesar de estar confeccionado con la carne de res y demás, bien sazonado y es algo exquisito, le llaman ropa vieja porque son las hebras de la carne. Aquí en Cuba se le dice ripiadas, ¿no? Hechas a pedacitos, y verdaderamente es una verdadera delicia, ¿no? Pero cuando yo estaba leyendo este devocional, no es que tenía hambre, pero me venía a la mente, ¿no? Como la exhortación del apóstol Pablo es que nos vistamos de amor, y yo pensaba, no, ropa vieja. ¿Por qué razón les digo esto? Porque cuando leí el devocional estaba leyendo el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Colosenses, y hay un contraste, porque podemos apreciar que en la palabra del Señor el apóstol Pablo le exhorta a los colosenses a dejar atrás la vida antigua, la vida que llevaba una persona cuando verdaderamente vivía sin Jesucristo, y más adelante contrasta exhortando a la iglesia de Colosas a que puedan vestirse verdaderamente con vestiduras santas, que pudieran vestirse de amor, del vínculo perfecto, y así sucesivamente. Hace una serie de exhortaciones, y ese capítulo 3, hermano, si usted lo tiene, puede, bueno, pues profundizarlo y puede leerlo con más paciencia, pero verá que es un capítulo maravilloso, ¿no? Y va a ver ahí cómo Dios usa al apóstol Pablo para hacer este contraste y los exhorta precisamente a vestirse con una ropa nueva, con una ropa que marca la diferencia, donde verdaderamente se pueda ver la transformación que ha existido en un corazón. Y esto era muy interesante, porque cuando Pablo está escribiendo esta carta, Pablo precisamente estaba prisionero, estaba preso en Roma, y se piensa que fue escrita esta carta alrededor de los años 60, 62 después de Cristo, ¿no? Y la iglesia de Colosas estaba pasando por algunas situaciones y necesitaban ser alentados, necesitaban ser advertidos también. Y una de las cosas que más estaba dañando a la iglesia de Colosas, entre otras razones, era la influencia que había tenido la cultura griega dentro de ellos, el legalismo que practicaban muchos de los judíos, algunas prácticas de ascetismo que estaban ellos tomando en cuenta y estaban viviendo mucho en este sentido. Y por otra parte, el culto a los ángeles, entre otras cuestiones, ¿no? Y Pablo, viendo que había una mezcla, todo se estaba como que entremezclando, Pablo dice, y lo bueno, obviamente lo digo con mis palabras, ¿no? Parafraseando, es necesario que ustedes estén puros, que ustedes estén vestidos con vestiduras santas, que ustedes estén demostrando lo que verdaderamente enseña, ¿no? La palabra del Señor, lo que Dios quiere, lo que Dios demanda. Hacía años atrás había venido nuestro Señor Jesucristo. Ya Pablo era un apóstol formado, por decirlo de alguna manera. Era un hombre que había sido llamado por el Señor a evangelizar a aquellos mismos que eran gentiles, a aquellos que no pertenecían a la nación de Israel. Y así sucesivamente, Pablo, entre otras cosas, estaba haciendo esta serie de advertencias porque no les era suficiente
Jesucristo a los colosenses. Y los colosenses necesitaban entender que la suficiencia de Cristo es algo básico y es algo fundamental, es un pilar de la vida del cristiano. Y por otra parte, nosotros sabemos y hemos experimentado que si nosotros tenemos en esta vida todos los bienes materiales de este mundo, tenemos todo lo que nosotros queremos, podemos estar vacíos también. Es decir, no vamos a llenar nuestro corazón con las cosas materiales porque va a ser siempre insuficiente. Sin embargo, sabemos que en este mundo, si lo tenemos todo, vamos a hablar económicamente cubierto, podemos sentirnos felices, quizás, pero muchas veces hay un vacío en el corazón que con el dinero no se puede cubrir. Y por otra parte, podemos quizás no tener nada en este mundo, y esto pudiera ser una opción, o vivir con escasez, y sin embargo tener el corazón lleno de Jesucristo. Y eso realmente, mi hermano, opaca todo, completamente todo, porque lo que llena Jesucristo en nuestro corazón es tan grande, es tan precioso, que Él llena todos los vacíos, todos los espacios, y podemos perderlo todo. Y es por eso que Pablo también a los filipenses les decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces ese verso lo usamos deliberadamente, pero Pablo le está diciendo: yo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia, y sé tenerlo todo, y sé lo que es perderlo todo, y sé lo que es estar en paz y estar tranquilo. Pero también, por otra parte, lo que es sufrir en mi cuerpo, ¿no? La persecución, las marcas, llevar las marcas a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque su satisfacción, en el autor de esta carta, a los colosenses y a los filipenses también, su mayor satisfacción radica en estar centrado en Cristo. Y eso verdaderamente es algo que a nosotros nos anima muchísimo, y verdaderamente es algo que completa, ¿no? De alguna manera, nuestro entendimiento del Señor y su palabra. Y bueno, cuando llegamos aquí a Colosenses capítulo 3, podemos ver que Pablo ha animado a los creyentes, obviamente, como les decía, a quitarse ese viejo hombre y esas prácticas pecaminosas que quizás antiguamente estaban lastrando nuestra vida, o de alguna manera era lo que nos distinguía. Y creo que aquí en algunas ocasiones lo he dicho, pero el Señor me sacó, me liberó. Dios fue quien puso su mirada y su mano sobre mí, y Dios me sacó del mundo de las tinieblas. Yo era practicante de la brujería y todos estos cultos afrocubanos que son muy comunes en mi país, y verdaderamente Dios me libera de él. Y yo recuerdo que a los meses, cuando llevaba casi un año de haber conocido a Cristo, una de las cosas que más me apasionaba a mí era que la gente ya no me asociara con estas prácticas, ¿no? Sino que me asociaran con Cristo. Y ya no me gustaba que me hablaran de aquellos rituales, aquellas prácticas paganas de las cuales era partícipe. Ahora yo quería que me identificaran con Cristo. Entonces yo lo que estaba anhelando era estar vestido de estas vestiduras nuevas, de este nuevo hombre, ¿no? Y a la misma vez procurando deshacerme del antiguo hombre que obviamente yo vivía. Y ha sido un proceso, y quiero decirle, hermanos, es un proceso que no ha terminado en mi vida, y este proceso es así para todos nosotros. Es decir, es un proceso de todos los días, nosotros quitarnos esas vestiduras del viejo hombre, de poder ser pacientes, de poder ser personas que han sido, demostrar que han sido transformadas por el poder del evangelio, ¿verdad? Y siempre pienso en aquel endemoniado que había en Gadara, cómo era un hombre que se golpeaba, se laceraba, daba voces en los sepulcros, y después que fue liberado, ¿no? Cómo hizo Dios, por medio, obviamente, Jesucristo, una obra nueva en este gadareno, y cómo fue un hombre luego sobrio, ¿no? Y eso verdaderamente siempre me ha cautivado. Y bueno, pues aquí podemos ver que, como les decía anteriormente, verdaderamente necesitamos vestirnos del amor de Dios. Necesitamos vestirnos del amor. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque tú y yo podemos estar vestidos de muchas cosas. Incluso tú y yo podemos vestirnos con muchísimas vestiduras. Los cristianos tenemos un armario o un closet lleno de vestiduras, y ponemos muchas veces
ponernos la que más nos gusta o la que más nos conviene. Muchas veces nos vestimos de piedad y otras veces nos vestimos de falsa piedad. Unas veces nos vestimos hipócritamente o actuamos hipócritamente y no actuamos conforme a la verdad. Otras veces decidimos así constantemente escoger un tipo de ropa para ponernos, ¿no? Y eso verdaderamente es algo que nosotros habitualmente lo hacemos. Y cuántas veces llegamos a nuestras iglesias, cada uno de nosotros, y no estoy hablando por terceros, estoy hablando por mí. Y muchas veces tenemos o debemos cambiar y quitarnos nuestras máscaras, nuestras vestiduras, y a veces realmente nosotros lo que hacemos es disfrazar nuestros sentimientos, disfrazar nuestras emociones, nuestra realidad. Te preguntan cómo estás y casi siempre decimos estamos bien, pero la realidad es que detrás de ese bien hay luchas, hay conflictos, hay temores, hay inseguridad, hay muchas cosas. Y cada uno muchas veces llevamos una serie de vestiduras. Pero quiero decirte algo y vamos al tema del devocional en el día de hoy. Resulta ser que tú y yo necesitamos vestirnos constantemente del amor, vestirnos constantemente de ese amor de Dios que nos ha abrazado y que nos ha sostenido. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo estamos vestidos del amor de Dios, ninguna cosa, nada puede estorbar de alguna manera aquellos planes, aquellos propósitos que sabemos que son eternos, que son soberanos en Dios, pero que muchas veces nosotros tratamos a veces de desvirtuar o de romper, y podemos ver que en Cristo, vestidos del amor de Cristo, tú y yo podemos testificar de una verdadera conversión. Y no es vestirnos quizás como hacían aquellos fariseos, como aquellos escribas, que eran, vamos a decir, las personas admirables religiosamente de su sociedad. Cuando estas personas pasaban por las calles, ellos iban con todos sus atuendos, con todas estas vestimentas religiosas, y cualquier padre podría pararse ahí en la puerta o en la calle mientras ellos pasaban y quizás con su hijo pequeño anhelar y soñar que su hijo pudiera ser algún día un líder religioso como aquellos fariseos, como aquellos escribas, aquellos hombres que estaban consagrados a su religión, a su fe, y practicar las ordenanzas de esta manera. Pero, ¿qué sucede? Nosotros hemos sido llamados a vestirnos de una ropa aún superior, una ropa aún mayor, y es el amor. Y mi querido hermano, no sé si sea tu caso, pero yo creo que esto de una manera u otra nos atañe a todos. Quiero decirte que estar vestido del amor de Dios es algo necesario, pero quiero decirte que esa es una de las prendas que más pesa en nuestro armario. Y es por eso que muchas definiciones se han dado en el mundo acerca del amor, ¿verdad? Y sabemos que hoy por hoy en estas sociedades cualquier cosa es amor, y cualquier cosa se barniza o se tapiza con amor, o por lo menos con lo que se le llama amor. Y sabemos que el amor de Dios y el amor en Cristo Jesús y el amor verdadero de ese amor que llevó a Dios a enviar a su Hijo Jesucristo a la cruz es un amor incomparable. Y hoy vivimos en un mundo y en una cultura donde se ha tergiversado y se ha torcido todo. Y una de las cosas que más se ha torcido es precisamente este concepto de amor. Y sabemos que Dios es amor. Sabemos que Dios es amor, pero ¿qué ha pasado? Las personas se van por encima de la palabra de Dios o se quedan por debajo y han torcido los conceptos. Y hoy sabemos que podemos ver a nuestro alrededor, en nuestros países, cómo un hombre puede casarse con otro hombre o comprometerse legalmente, o una mujer con una mujer, y a esto que Dios, delante de los ojos de Dios, es abominación. A esto se le llama amor. Y se legaliza el amor, o se institucionaliza este tipo de amor. Y realmente sabemos que el amor verdadero es un amor que nosotros conocemos, que no va mucho más allá de afectos, va mucho más allá de sentimientos,
es un amor que procura acción. Y eso no lo podemos olvidar. El amor es algo que es activo, es un sentimiento activo, no es un sentimiento pasivo. Y si tú y yo hemos sido llamados por el Señor a través de su palabra a amar, es decir, Dios nos está pidiendo que seamos agentes activos y estemos dispuestos a amar. Y como hemos visto aquí en el devocional, en el día de hoy, hay un párrafo que dice en esta primera porción, dice que el amor de Dios sí puede solucionar cualquier cosa si nos sometemos a Él, dice aquí, si nos sometemos a Él en sus términos. Pero el problema es que por naturaleza no nos sometemos a Él de esta manera y además la sociedad en general tiende a tener una noción del amor que en poco se asemeja al amor verdadero que se ve y se define en su fuente, el mismo Dios. Y esto realmente es algo verdadero. Y sabemos y hemos conocido y hemos experimentado y a través de la palabra hemos visto cómo nosotros hemos sido de alguna manera dañados por el pecado. Y este daño surge desde el Edén, es decir, desde el momento en punto que Adán y Eva desobedecen, ya toda esta descendencia de Adán, bueno, pues viene con esta marca del pecado, ¿no? Y sabemos que a causa del pecado entró la muerte física, pero también la muerte espiritual. ¿Y qué es lo que pasa? Que tú y yo somos como un espejo que está roto. Y sí, hay un reflejo de la imagen se logra ver, pero la imagen está rota, está dañada, está distorsionada. Y es por eso que las personas toman a veces este tipo de decisiones llamándole amor a lo que verdaderamente Dios aborrece. Y por eso nosotros que nos cuesta someternos, aún someternos por amor es difícil. No sé cuántos aquí puedan estar casados o puedan estar casadas, pero cuando uno mira el matrimonio, uno va a ver un conjunto de cosas sumamente interesantes. ¿Por qué razón? Porque en el matrimonio vamos a hablar de un matrimonio orgánico donde dos personas se vieron, se enamoraron, se gustaron, tuvieron una relación, una amistad, un noviazgo, se casaron, ese matrimonio básico, ya conviven juntos. Pero en todo este proceso ha habido una clave y creo que hay dos claves, ¿no? Amor y perdón. Y cuando uno mira un matrimonio de muchos años y le puede preguntar, bueno, ¿cómo es posible que hayan durado tantos años y en este matrimonio posiblemente lo que resalte a la vista sea que ha habido una mezcla de amor y también de perdón? ¿Por qué razón? Porque una cosa debe ir vinculada a la otra. En el matrimonio muchas veces las cosas no van bien, a veces hay diferencias, a veces hay quizás alguna discusión, a veces no es sencillo ponerse de acuerdo y todos los que estamos casados sabemos que así es. Y muchas veces nosotros podemos mirar este mismo ejemplo y podemos sacar cuenta que por amor a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, realmente en muchas ocasiones pasamos por alto una ofensa o pasamos por alto una mala acción, una mala mirada. Y precisamente es porque hay un amor que perdona. Y realmente nosotros hemos experimentado el amor de Dios. Y una de las maneras más tangibles, hermanos, en las que tú y yo experimentamos el amor de Dios fue en el perdón que recibimos en la cruz. Si nosotros somos honestos y nos paramos frente a la cruz y podemos imaginarnos ahí al Cordero inmolado, sangrando, coronado de espinas, podemos imaginarnos a Jesús despojado de sus vestiduras, clamando al cielo, diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, no le tengas en cuenta este pecado, perdónalo porque no saben lo que están haciendo. O este diálogo con los hombres que estaban ahí al lado en la cruz y le dice al otro: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando nosotros podemos imaginarnos estas escenas, podemos darnos cuenta que el amor de Dios es un amor tangible. Y en esa cruz, tú y yo fuimos perdonados. En esa cruz, tus pecados y mis pecados fueron clavados.
para que tú y yo tuviésemos vida eterna, para que tú y yo fuésemos conocidos como un día fuimos conocidos, para que pudiésemos amar a Dios como fuimos amados. Y en esa cruz, no solamente que tus pecados quedaran clavados, sino que tú cobraras vida. Y obviamente tú y yo, todo esto es para ti y es para mí. Cobrar vida siendo nosotros un montón de huesos secos, como esta visión del profeta Ezequiel ahí en el capítulo 37. Y ahí mismo en la cruz cobrar vida y amar y aprender a vestirnos con estas vestiduras pesadas, que es vestirse del amor de Dios. ¿Y sabe por qué digo que es una vestidura pesada? Porque amar a aquellos que nos hacen bien, es personas que de alguna manera u otra son las que son agradables a nosotros. Bueno, eso es muy sencillo y ahí lo encontramos en la palabra. Eso no tiene ninguna, como decimos aquí en Cuba, no, eso no tiene gracia, ¿no? Es muy fácil amar a aquel que te ama, pero amar a aquel que te hace daño. Y no estoy hablando de otra cosa que no sea el amor verdadero. Hablando de amar a aquel que te lacera el alma, amar a aquel vecino incómodo que quizás tú estás trabajando o estás en casa o quieres descansar y pone un equipo con música alta y sobre todo música que no te agrada, o una música que quizás puede ser molesta, o este jefe que tú tienes en el trabajo y es muy áspero y tiene palabras fuertes y constantemente tiene una actitud de amargura y te hace daño su actitud y su manera de ser poco agradable. O quizás cuando en tu propio núcleo familiar hay carencia de amor y de afectos y tantas cosas que podemos imaginarnos, amar a las personas incómodas, ahí verdaderamente es donde está el mérito. No hay mérito alguno en amar a aquellos que nos aman. Eso es fácil, eso es sencillo, eso no requiere ningún esfuerzo, ¿verdad? Aquella persona que nos da. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en la iglesia y llega, vamos a decir, un campeón de ajedrez, o llega a nuestra iglesia un médico reconocido de la ciudad? ¿Qué pasa con este tipo de personas? Nosotros obviamente nos sentimos felices, estas personas vienen, son gente reconocida, son gente, vamos a decir, importante socialmente, pero ¿qué pasa cuando llega un gay? Que sabemos que no son parte de nuestro cuerpo local, que son personas que muchas veces están heridas, obviamente, están heridas, están marcadas por el pecado y cada una de estas decisiones que han tomado en su vida, que los han llevado a vivir esta vida. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los amamos de la misma manera? Es decir, y cuando me refiero a amarlo es a decirle, ven, entra, eres bienvenido, siéntate aquí. Le amamos igual a un mendigo, un pordiosero, un habitante de calle, una persona maloliente, un alcohólico que entra a nuestra iglesia. Habitualmente cuando este tipo de personas llega y se sienta, es como si fuera una onda expansiva, ¿no? Todas las personas que están alrededor se levantan y se van. Pero, ¿qué demanda Dios de nosotros realmente? ¿Qué quiere Dios que hagamos nosotros? Si una persona que sabemos que es rechazada en la sociedad, si sabemos que una persona que no es bien vista y llega un día a la iglesia o al lugar donde nosotros nos reunimos y experimenta el mismo rechazo que experimenta en el mundo, ¿acaso estará viendo en nosotros algo diferente? Y déjame decirte que cuando una persona que no conoce a Cristo llega a una iglesia por primera vez, créeme que humanamente ha roto muchas barreras y muchos esquemas. Sobre todo cuando es una persona que está marcada y tiene un pasado fuerte. A veces encontramos personas llegando a nuestras iglesias que han cometido muchos errores, ha estado preso, ha vivido una vida desordenada, ha sido un abusador, o quizás una persona que cayó en alcohol, en drogas, todo este tipo de cosas. Y cuando llega a nuestras iglesias, a veces son bienvenidos, a veces se sienten que han llegado a un verdadero lugar. Y créame, mi hermano, que esa primera experiencia, ese sentirse bienvenido, puede hacer una gran diferencia y puede hacer algo
notable, ¿no? Es decir, puede ser un primer impacto ante la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona quizás no lo sabe, no tiene un concepto teológico definido, pero en nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Y digo esto con criterio de causa. La primera vez que yo entré a una iglesia, ese día que yo entré a una iglesia evangélica, ese mismo primer día, 31 de enero de 2009, mis ojos, mi corazón, mi alma se rindió delante de Jesucristo. Y hubo una hermana que servía allí en la iglesia, que cuando obviamente yo reconocí públicamente que era un pecador y que necesitaba de la gracia de Dios, esa hermana me dio un abrazo que nunca en mi vida he olvidado. Y quiero decirte esto solamente para que sepas, yo llegué roto y destruido a la iglesia, pero salí transformado por el poder de la palabra de Dios. Un buen abrazo, un gran abrazo a una persona necesitada es una muestra de que tú y yo estamos vestidos de amor. Y quiero decirte algo, a veces nosotros no calculamos el poder que tiene un abrazo sincero. No me refiero a un beso de Judas, sino un abrazo sincero. Un abrazo verdadero puede significar mucho. Puede significar eres bienvenido, puede significar yo te perdono. ¿Cuántas veces hemos perdonado a nuestra esposa o al esposo, que quizás hubo una discusión, quizás a uno de los dos se le fue una palabra obscena o quizás en algún momento fue áspero y en vez de tratar a la esposa como vaso frágil, la trató como si fuera un caldero y realmente luego hay un abrazo de reconciliación, un abrazo donde hay un perdón y el Señor verdaderamente está esperando de nosotros que seamos hombres y mujeres que aman. Hombres y mujeres que aman, pero que no solamente que aman de boca hacia afuera, sino que aman sincera y genuinamente. Porque a los ojos de Dios, muchas veces el pueblo de Israel adoraba. ¿Y qué decía? ¿Qué dice el Señor en su palabra? Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y es por eso que tú y yo necesitamos un corazón que mueva verdaderamente, que lata en el poder de Dios para amar y perdonar. Y para eso, hermanos, hemos sido llamados y convocados a vestirnos de amor, a dejar este viejo hombre que nos persigue, que siempre quiere tomar ventaja, que es como una sombra donde quiera que vamos, ese viejo hombre lo llevamos. Y necesitamos ser revestidos de este nuevo hombre. Y no es un nuevo hombre confeccionado, ¿no? Con la mano, o un nuevo hombre que se esfuerza por sus propias fuerzas, precisamente, y valga la redundancia, para ser una mejor persona. No se trata de ser una mejor persona, porque no podemos ser una mejor persona sin la gracia de Dios. Y eso es lo que experimentaban los fariseos. Externamente eran gente amable, quizás amorosa, gente vestida con vestiduras piadosas, pero interiormente, como dice el propio Señor Jesucristo, dice, por fuera son preciosos, ¿verdad? Son sepulcros blanqueados, pero por dentro que son un montón de huesos pestilentes y hediondos, huesos podridos, donde no hay vida. Y es por eso, hermanos, que no se trata de una apariencia de amor. No se trata solamente de una vestidura externa, se trata de una vestidura interna. Por eso, hermanos, nosotros por naturaleza, nosotros nacemos muertos y necesitamos la gracia de Dios, necesitamos el perdón de Dios. Y qué difícil es perdonar, qué difícil se nos hace a veces. Qué difícil es aquella persona que nos está haciendo daño, y que está maquinando muchas veces el mal contra nosotros, o que tiene celos, o que tiene envidia de nuestro progreso espiritual, o de nuestro progreso en la vida académicamente, o hasta incluso a veces del llamado de Dios que nos ha hecho. Y ese nos hace difícil, porque hay zancadas una vez y otra vez. Pero hermanos, tú y yo hemos sido llamados a vestirnos de amor. Y no sé si está siendo para ti un reto, no sé si está siendo un desafío vestirte de amor, pero realmente hemos sido llamados y convocados por Dios. Recordemos que el propio Señor Jesucristo derribó, como dice aquí en el devocional, ¿verdad? Esta pared intermedia de separación
Y esto nos ha llevado a que podamos amar a personas que no son iguales a nosotros, porque naturalmente vamos a amar a los que son iguales a nosotros. Pero Dios ha permitido de alguna manera que esa barrera caiga, que esto se quiebre, que ahora tú y yo, ese quizás racismo que muchas veces heredamos, perdón, o quizás creernos superiores en otros aspectos, o porque tenemos una ciudadanía determinada, consideramos que somos superiores o somos mejores a otros. Y cuando miramos la cruz, podemos ver a Jesús muriendo por pecadores blancos, por pecadores negros, por ciudadanos americanos, también por ciudadanos de Corea, por hombres y mujeres que han estado allí en la brecha, sirviéndole, ¿verdad? Siendo transformados. Y verdaderamente en Cristo Jesús esa pared intermedia es derribada, ese velo ha sido roto y ahora tú y yo tenemos un acceso directo al Señor. Tú y yo somos hemos sido convocados por el Señor a ser un pueblo de sacerdotes y reyes. Y esto verdaderamente es algo llamativo, es algo interesante. Y dice más adelante, sin la tierra del amor de Dios, las semillas de amor que plantemos en esta vida nunca podrán crecer ni florecer a su máximo potencial. Tú y yo podemos sembrar amor en nuestras propias fuerzas. Tú y yo podemos procurar en nuestro empeño de amar a las personas. Pero créeme, mi hermano, que sin la gracia de Dios, nunca, como dice muy bien el autor del devocional, nunca podremos llevar la máxima cosecha, o nunca podremos ver el jardín florecer completamente a su máxima expresión, porque realmente va a ser limitado. Tú y yo somos creados a la imagen y a la semejanza de Dios, y por eso vemos personas que social y moralmente son correctas, y personas que no son creyentes en Jesucristo, pero han sido fieles a su esposa toda su vida, son obedientes a las leyes, son personas trabajadoras, buenos proveedores, buenos administradores, hombres que son buenos líderes en su hogar y no tienen a Cristo en su corazón. Y creen que ya lo han alcanzado todo, pero le falta algo, le falta el ingrediente fundamental, le falta conocer a Jesucristo, porque mientras tanto van a hacerlo todo ¿para qué? Para su propia gloria y para vanagloriarse algún día de decir yo soy un buen hombre proveedor, yo soy un buen padre de familia, yo soy un hombre moralmente correcto, yo hago todas las cosas bien, pero la realidad ¿cuál es? Necesitamos la gracia de Dios para que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para la gloria de Dios, porque de lo contrario vamos a estar haciendo las cosas para nuestra propia gloria. Necesitamos amar a nuestros semejantes de una manera sincera y real, que el amor de nosotros por nuestros semejantes, por nuestro prójimo, y esto es un mandamiento del Señor, sea tangible, que pueda ser visible, que nuestra actitud sea la primera palabra que hablemos, que la gente que nos rodea pueda mirarnos y pueda decir, este es un verdadero hijo de Dios. Este es un hombre que verdaderamente ha entregado su vida a Cristo. Este no es un cristiano de bla, 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 de lo que está hablando y hablando. Este es un cristiano que demuestra con hechos lo que ha creído. Y recordemos las palabras de Dios a través de Santiago. Nosotros necesitamos vivir de una manera en que nuestra fe sea demostrada con las obras, porque sabemos que, como dice la Escritura, la fe sin obras es muerta, es infructífera, no da resultados. No podemos decir que creemos en Jesús si no demostramos que hemos creído verdaderamente en Jesús y que nuestra vida ha sido transformada. Es por eso que nosotros vamos a amar, porque algún día, obviamente cuando conocemos a Cristo, a partir de ese día entendemos la máxima expresión, la máxima dimensión de lo que verdaderamente es el amor. Y es el amor de Dios en Cristo Jesús, por el cual tú y yo hemos sido justificados por la fe en el Señor. Hemos sido perdonados, hermanos. Y no sé en este día cuál pueda ser esa persona que necesitas amar.
No sé si puede ser un familiar, no sé si puede ser un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, de estudio, no sé. Pero quisiera que en este día hoy te tomaras el reto y el desafío, que no lo hagas por un mero compromiso, solamente llama y mira, busca ahí en tu interior, ahí en tu corazón, pídele perdón al Señor por haber aborrecido a esta persona y pídele al Señor: Padre, dame sabiduría para yo poder amar, dame sabiduría para ser estratégico, para saber acercarme, para perdonar a esta persona. Y Señor, ayúdame para yo como hijo tuyo marcar una diferencia. Acepta el reto de amar. Es un reto grande, es una camisa pesada, es difícil, hermanos, porque por naturaleza nosotros vamos a amar siempre a los que nos aman, a los que nos hacen bien, pero no a los que nos hacen daño, y necesitamos amar incluso a aquellas personas. ¿Recuerdan el caso de Esteban? Esteban estaba siendo apedreado y hoy los métodos de ejecución son más sofisticados. Hoy quizás es una muerte por fusilamiento, te dan 4 o 5 balazos y ya pasaste de un lado a otro, o una silla eléctrica o una inyección letal, y estas son cuestiones de segundos, pero podemos ser capaces de imaginarnos a Esteban ahí siendo apedreado por una horda violenta, la cual estaba tirando piedra tras piedra. Una muerte por lapidación es una de las muertes más horrorosas que un ser humano puede expresar. Pero Esteban estaba siendo ahí llenado, estaba siendo ahí viendo la gloria del Señor. ¿Y qué hacía nuestro hermano Esteban, verdad? Clamaba al Señor, veía los cielos abiertos y alrededor una horda de personas que lo odiaban. ¿Y por qué estaba siendo apedreado? Por creer en Jesucristo, por predicar el evangelio. Y tenemos que entender que tú y yo podemos ser el día de mañana un Esteban. Nosotros no sabemos, pero las cosas pueden cambiar. Las leyes en nuestras naciones cambian. Y verdaderamente el día de mañana tú y yo podemos estar siendo muertos por creer en Jesucristo. Y ahí llegará el momento donde verdaderamente sabremos, ¿verdad? Si, bueno, obviamente cuando conocemos a Cristo ya sabemos que hemos creído en Jesucristo, pero ahí sabremos de verdad quién es quién. Porque realmente, hermanos, no es fácil tener una pistola en la cabeza, un cuchillo en tu cuello, o quizás una horda de personas a tu alrededor queriendo tomar tu vida, porque sencillamente tú eres un creyente. Mi querido hermano, necesitamos amar y amar sin límites, amar desmedidamente. Y que sea precisamente la gloria de Dios la que nos lleve a movernos para buscar, para alcanzar a otros. Podemos pensar, y me gusta mucho el tema de las misiones, podemos pensar que una persona en su estado natural puede dejar a su familia, a sus hijos, a su esposa, a su hogar y exponer su vida a una nación hostil al evangelio. ¿Qué es lo que nos mueve? El amor de Dios, el amor que Dios ha puesto en nosotros para proclamar el evangelio a otros que no conocen a nuestro Señor. Y eso precisamente es algo valioso. Eso es algo que tú y yo podemos experimentar. Y dice la palabra de Dios que nadie tiene mayor amor que este, ¿verdad? Que uno ponga su vida por sus amigos, decía nuestro Señor Jesucristo. Y qué bendición, ¿verdad? Que tú y yo podamos ser llamados amigos de Dios. Qué bendición que tú y yo podamos ser parte de lo que Dios está haciendo. Que podamos marcar la diferencia, que podamos servir no solamente a nuestra iglesia, sino a aquellos que están fuera. Y recordemos que hemos sido convocados afuera de nuestras 4 paredes. Afuera hay mucha necesidad. Y tú y yo necesitamos predicar el evangelio fuera. Hermanos, si no hubieran salido fuera los cristianos que nos predicaron el evangelio a ti y a mí, tú y yo posiblemente hoy estuviésemos perdidos, pero gracias al Señor que en su gracia y en su plan eterno permitió que hombres y mujeres salieran detrás de nosotros y vernos nosotros como esa oveja perdida y luego entender que estábamos yendo a casa en los brazos de nuestro Salvador una vez que Él nos salvó. Nos tomó de ese lodo, de ese pantano donde estábamos perdidos. Eso fue por amor, hermanos.
Ese fue el móvil del amor de Dios. Tan grande amor de Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por pecadores como tú y como yo. ¿Merecíamos tú y yo vivir? Realmente no. Nacimos muertos en nuestros delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué nos esperaba a nosotros? Juicio. Porque desde que nacimos, incluso en el vientre de nuestra madre, ya habíamos heredado una naturaleza pecaminosa que nos separa de la santidad de Dios. Así que piensa y ten el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que fue detrás de la oveja perdida, para que te animes, para que te goces, para que pienses en este día que fuera de nuestras cuatro paredes hay necesidad, y tú y yo somos la sal, hermanos. Tú y yo somos la sal de esta tierra. Esta sal es la que preserva de la corrupción. Esta sal es la que preserva no solamente de la corrupción, sino que también es la que da sabor. Imaginémonos por un segundo un mundo sin Cristo, sin cristianos. Sería un caos total. Hermano, tú y yo somos la luz del mundo. Y esto en mi país tiene un gran significado, ¿no? Porque vivimos una oleada de apagones. Esta madrugada no tuvimos corriente, en la tarde no tuvimos corriente. Y siempre es un desafío. Pero somos como una luz. Y el Señor mismo nos ha dicho que no somos la luz de este mundo. Este mundo está en tinieblas, y cuando sabemos, y en mi país lo experimentamos mucho, cuando hay oscuridad total, ¿qué hacemos? Rápidamente buscar la luz. ¿Para qué? Para que las tinieblas, y estas son tinieblas físicas, ¿verdad?, retrocedan. De la misma manera, tú y yo somos la luz, hermanos. Es parte de nuestra identidad, de quién somos en Cristo. Somos la sal de la tierra, y por eso lo necesitamos por amor a Dios y por amor a sus hijos, salir y predicar el evangelio para que aquellos que están fuera conozcan a Jesucristo. Recordemos, hermanos, que el verdadero amor es este que Dios ha puesto en nosotros. Anímate, alégrate y gózate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. El Señor nos ha perdonado, el Señor nos ha amado, y hoy somos sus hijos por su amor. Así que quisiera terminar en esta mañana recordando una historia que hace muchos años leí. Habían dos hermanos que trabajaban, habían heredado una finca, y resulta que empezaron a tener buenos resultados en la tierra, pudieron tener frutos, bastante riqueza, y llegó un momento en el cual ellos tuvieron una disputa, una riña, y bueno, decidieron separarse. Dos hermanos, hijos del mismo padre, herederos de una misma tierra, y uno empezó a levantar una barda. En mi país le decimos, cerca o muro, y empezó a levantar aquel muro de madera. Y cuando el otro hermano ve que el hermano está levantando un muro, llama precisamente a un carpintero y le dice: por favor, levántalo aún más alto. Y aquel carpintero empezó a levantar muro, y cuando terminó, invita a este hombre, a este joven que le había contratado, y le dice: ya está el muro levantado. Este carpintero lo que había hecho sencillamente era un puente para que pudiera ver a su hermano. Y resulta ser que así mismo hizo Dios con nosotros. Esa pared intermedia que nos separaba, ese muro que no nos permitía, a causa de nuestro pecado, experimentar la santidad y ser santificados en Cristo. Ese muro fue derribado. Y así como aquellos dos hermanos pudieron volverse a ver después de tiempo, pudieron abrazarse, este puente es el que tú y yo tenemos que crear y construir en dos direcciones. En primer lugar, en comunión con el Señor, y créame que estos devocionales, este tiempo que pasamos a solas con el Señor, es un buen primer paso. Y en segundo lugar, tenemos que construir un puente con nuestro prójimo, con nuestra familia, que quizás tenemos algunos miembros de la familia con los cuales no tenemos relación cercana, o que están lejos, o que nos dañaron en algún momento, o quizás también con aquellos vecinos, con aquellos amigos que quizás no comparten nuestra fe cristiana, pero ¿cómo irán si nadie les predica? Así que, hermano, sé desafiado en este día a salir y experimentar fuera, a amar a los difíciles de amar. Y puedes imaginarte algo. Si hoy tuvieras la oportunidad de estar en la puerta de tu iglesia, hazte esta pregunta: ¿quiénes son bienvenidos aquí? ¿Y quiénes no son bienvenidos aquí?
en tu mente y en mi mente, probablemente pongamos a un lado de la puerta, no son bienvenidos los alcohólicos, las prostitutas, los borrachos, los gays. Y por dentro quizás pongamos, aquí son bienvenidos los médicos, los ingenieros, la gente con dinero, los que vienen bien perfumados. Pero créeme que si Jesucristo hubiese venido hoy, en este tiempo en que nos ha tocado vivir y no hace 2000 años, Jesucristo hubiese andado con lo vil y menospreciado. Recordemos y miremos a su grupo. ¿Quiénes eran sus discípulos? Un pescador, un celote, un publicano, cobrador de impuestos como Mateo. Hermanos, lo vil y menospreciado del mundo escogió el Señor. Y puedes haber sido la persona más importante de tu país, de tu sociedad, de tu pueblo. Pero ¿qué hubieses hecho tú si Dios no te hubiese amado? ¿Qué sería de tu vida si Dios no te hubiese alcanzado? Y yo estoy consciente de que si el amor de Dios no hubiera llegado a mi vida, yo estuviese muerto o preso. Pero la gracia del Señor ha sido suficiente y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y así como la gracia del Señor no ha sido en vano para conmigo, hoy siento la necesidad y la motivación de hablarle de Jesús a aquellos que no le conocen. Así que, hermano, te pido que te animes en este día y que experimentemos el amor. Hemos sido retados a amar a los difíciles, pero vale la pena, porque tú y yo un día también fuimos de esos difíciles de amar. Así que deseo que el Señor te bendiga mucho en este día, que puedas experimentar su gracia de una manera maravillosa. La gracia del Señor sea contigo. Amén. Y quisiera, antes de terminar, pedirle a algún hermano que pudiera acompañarnos despidiéndonos en oración y luego pues vamos a decir nuestra frase. Amén. Así que quisiera pedirte a ti, hermano, que pudieras guiarnos en una oración. No tenga, hermano, no tenga pena, puede levantar su mano y puede pues guiarnos en una oración si le parece bien. Muy bien, mi querido hermano Diego, gracias. Gracias a usted, pastor. Amado Señor, nosotros te damos gracias por esta linda oportunidad en la cual vemos reflejado tu amor y tu misericordia. El día de hoy reconocemos que necesitamos más de ti, necesitamos más amor. Podemos excusarnos siempre, como es el comportamiento con nuestro hermano, pero tú nos has llamado a una vida de arrepentimiento y fe y a ver a nuestro hermano como mayor que nosotros. Ayúdanos en este peregrinaje y mientras caminamos en esta tierra a tener tu palabra, como el día de hoy esto nos invita a meditar, a que amemos a esos que son difíciles de amar, porque en vez de encontrar a veces miradas, abrazos o palabras de cariño y de amor, este mundo tiene todo lo contrario, tiene rechazo, tiene violencia, tiene antipatía. Pero síguenos, Señor Jesús, como en este devocional, dándonos el ánimo, dándonos de tu palabra, del discernimiento, de la sabiduría, de las palabras correctas llenas de amor, que nos permitan seguir avanzando en medio de la oscuridad, en medio de este mundo que necesita de ti. Como lo hemos dicho en algún momento, ayúdanos a que este devocional del día de hoy nos cambie el corazón, nos cambie la manera de ver nuestra vida y verte a ti como el Dios que suple toda necesidad y que nos sigue invitando a hacer imagen a ti. Y también en este caminar, en este día, coloca una persona a la cual nosotros le hablemos, le abracemos, le podamos compartir de este evangelio. Ayúdanos y exhórtanos que nuestro corazón diariamente tenga ese deseo de compartir tu palabra, de seguir extendiendo el reino y que estos devocionales cada día más nos transformen nuestro corazón. Te damos gracias por el pastor. Le transmitimos desde la lejanía todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño y sigue levantando su ministerio y sigue levantando iglesias sanas en donde Él está. Te damos las gracias, mi Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, mi hermano Diego. Amén. Siga usando. Gracias por esa oración, hermano. Gracias, de verdad. Así que, hermanos, hemos terminado nuestro tiempo y vamos a decir
todos esta frase tan valiosa que nos anima a seguir adelante, ¿verdad? ¿Cómo dice la frase? Firmes y adelante, pastor. ¿Verdad? Huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Aleluya, glorificado sea el nombre de Dios. Gracias, hermano. Así que Gracias. Para atrás. amén, amén. Que el Señor les bendiga mucho, hermanos, y que puedan tener un día muy bendecido hoy. La gracia del Señor sea con ustedes. Amén, pastor, Amén. igualmente con usted. Muchas bendiciones, hermanos. Saludos, bendiciones. Hasta luego.